Sí, ¿tienen audio? Pasa nada. Ya. Bueno, me escuchan, ¿no? Perfecto. Primero agradecerles que estén aquí. Creo que el rol de ustedes es fundamental porque se trata de comunicar bien y sobre todo de generar calma en la ciudadanía. No hay razón alguna para salir a los supermercados, más bien todo lo contrario, es una decisión no recomendada porque están generando puntos de aglomeración de personas. Todos los supermercados, mercados del país, el sector productivo está funcionando con normalidad. Aquí se encuentran representantes de este sector, Pablo Zambrano, con él hemos conversado, y todo está funcionando con normalidad. No hay necesidad alguna, insisto, de ese tipo de sobrereacción. En este tipo de situaciones, la parte comunicacional es fundamental porque reacciones mal manejadas por parte de la ciudadanía pueden tener consecuencias más graves que el mismo problema. Por ende, insisto en que manejemos la comunicación de forma responsable y a la ciudadanía que busquen fuentes oficiales. En esa línea hemos decidido, bueno, el presidente de la República, como ustedes lo vieron hace unos minutos, ha decidido dejar instalado el COE nacional. Eso incluye principalmente que la única fuente, el único centro, la única institución en capacidad de tomar decisiones e informar al respecto es esta, el COE nacional. No hay otra. Los demás COEs, seccionales, provinciales, pueden y deben reunirse en función de monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados, de las medidas planteadas, y también de recomendar al COE nacional nuevas acciones e informar cómo están desarrollándose las actividades alrededor de esta situación. Pero no pueden dar información, mucho menos tomar decisiones. Yo quería aclarar eso. Hoy han participado todos los COEs provinciales de este COE nacional y todos tienen ya esta disposición clara. ¿Cuál es el objetivo de la declaratoria anoche de emergencia sanitaria y hoy la conformación del COE nacional? Mitigar la propagación. El virus en el Ecuador está controlado. Tenemos 2 casos primarios. Uno de esos casos primarios generó, me parece, 16 contagios. Todos identificados dentro de una acción oportuna de levantamiento del cerco epidemiológico. Más de 200 personas hoy están dentro de ese cerco epidemiológico. El Ecuador es un país que ha manejado de forma correcta esta situación, ha sido controlada la propagación y hemos logrado mitigar el problema. Y de los hoy 19 infectados, solo 2 se encuentran en estado crítico, son los 2 casos primarios, y la gran mayoría ya están a punto de salir. La gran mayoría ha hecho el aislamiento domiciliario, ha tenido síntomas leves de una gripe, porque eso es lo que va a ocurrir, o lo que ocurre en más del 80% de los casos, a veces síntomas casi imperceptibles. Lo han hecho en casa y están a punto de cumplir su recuperación. Hay iniciativas adicionales que se anunciaron anoche, sobre las cuales debemos de entrar en detalle para que la ciudadanía comprenda la dimensión de estas medidas. La una tiene que ver con la restricción para los pasajeros, independientemente de su nacionalidad. Hago énfasis en esto. No se trata de un tema de nacionalidad, se trata de un tema de proveniencia, es decir, de dónde viene la persona, de qué aeropuerto, de qué país o por qué país ha transitado. No es un tema de nacionalidad. Usted puede ser, en este caso ecuatoriano, si usted ha estado en uno de esos países en los últimos 14 días, deberá hacer un aislamiento en la ciudad de destino en el Ecuador. Esos detalles ya los dará el canciller José Valencia respecto a los países del listado y la ministra Romo respecto a los procedimientos a seguir para que se cumpla este aislamiento. La segunda decisión fue la limitación de los espectáculos masivos. Inicialmente una limitación de 1000 personas, que al terminar esta rueda de prensa actualizaremos en función de la posibilidad de reducir ese número. ¿Por qué se hace esto? Porque de haber algún caso positivo en un evento masivo,
El trabajo de manejo del cerco epidemiológico es mucho más complejo si es un evento grande. Tampoco queremos paralizar al país. El país solo tiene 2 casos primarios y, como les decía, 19 casos totales, todos vinculados a los 2 casos primarios. Eso significa que el tema está controlado y no que debemos ni queremos paralizar al Ecuador. Este virus, señores, ha tenido consecuencias económicas serias para el país, no solo en materia de la caída del precio del petróleo, que ha tenido un impacto fiscal inmediato, sino en lo que más nos preocupa, que es la paralización de sectores como el turismo, por ejemplo, y la afectación a algunos sectores exportadores y otros sectores comerciales. Lo más importante es que podamos seguir trabajando, que podamos seguir avanzando, cumpliendo las normas de higiene que han sido difundidas de forma correcta y que insistiremos en seguirlas difundiendo, que tienen que ver con el manejo de esto. Si usted tiene algún síntoma gripal, se comunica al 171, no acude a un centro de salud inmediatamente. Este sistema ha funcionado muy bien. El 171 ha atendido ya a más de 500.000 casos. Ha sido reconocido y premiado por la CEPAL como un sistema válido para enfrentar esta crisis y nos estamos apoyando y haciendo crecer el modelo. Hoy eso avanza hacia un sistema de chat en línea vía Facebook. Cualquier ciudadano ecuatoriano que ingrese a Facebook, persona que se encuentre en territorio ecuatoriano e ingrese a Facebook, podrá acceder a este chat informativo en la misma línea del 171 y adicionalmente estamos ya por implementar una aplicación para que también la ciudadanía pueda utilizar y pueda identificar el problema y no alarmarse innecesariamente. El ministro del Trabajo va a hablar de las medidas de teletrabajo que vamos a incentivar y que en algunos casos vamos a obligar también, porque hay casos de personas que necesariamente, sobre todo grupos vulnerables, necesitan hacer teletrabajo y no exponerse a un posible contagio en un bus durante el transporte público, etc. Fuerzas Armadas les va a hablar brevemente del apoyo logístico y del control en fronteras, el apoyo en control de fronteras. Está aquí también Norman Ray del Consejo de Galápagos, nos va a hablar de la situación en Galápagos y de cómo vamos a manejar aquello. Y la ministra de Educación va a dar detalles respecto a la suspensión de clases, evidentemente en el régimen cierre, el régimen Costa se encuentra de vacaciones, y las alternativas de educación a distancia que estamos planteando. Yo nuevamente debo de insistir en que posiblemente lo más importante es cómo manejemos la comunicación. Esto no es para alarmarse, pero tampoco para descuidarse. La prioridad, insisto, es mitigar la propagación, proteger a los ciudadanos ecuatorianos más vulnerables, que en este caso son los adultos mayores y quienes tengan enfermedades preexistentes o bases que afecten su sistema inmunológico, protegerlos y proteger a quienes en este caso nos protegen, que son los servidores de salud pública que están haciendo un excelente trabajo. Un par de detalles más respecto a quienes están en aislamiento. El ministro Iván Granda de Inclusión Económica y Social haya iniciado un programa de abastecimiento de alimentos para las personas que hagan el aislamiento. Esto está siendo coordinado con los médicos de los programas médicos del barrio del Ministerio de Salud, que permanentemente visitan a estas personas en aislamiento y coordinan también su alimentación. Estamos trabajando, insisto, de forma coordinada, de forma adecuada. Hemos demostrado en estas ya casi 2 semanas que el Ecuador tiene la capacidad de administrar esta crisis y que el Ecuador va a lograr superar esta crisis en lo sanitario y en lo económico. Nosotros somos gente, me refiero a los ecuatorianos todos, somos gente capaz, gente decente y gente que comprende que este es el momento para estar unidos, trabajar juntos y dejar de lado cualquier posición absurda que normalmente trae la política en estas situaciones, absurda, mezquina e innecesaria. Este es el momento del país, este es el momento de pensar en el Ecuador. María Paula. Gracias, vicepresidente. Voy a ser muy corta. He expuesto ya esta mañana la mayor parte de las medidas, solamente repetir las restricciones que existen para pasajeros. El canciller les dirá los nombres que se encuentran ya en el acuerdo interministerial que hemos firmado, Cancillería, Ministerio de Gobierno. Voy a explicar un poco más
los mecanismos de control los hemos coordinado, como lo ha comentado el vicepresidente, para que Policía y Fuerzas Armadas apoyen el tema del control migratorio en los diferentes puntos en los que esto se requiera. El Ecuador tiene 28 puntos de ingreso por aire, por mar y por tierra, 28 puntos de control migratorio, en donde las personas que hayan estado en los últimos 14 días en uno de los países señalados en el acuerdo recibirán la instrucción, la orden de someterse a un aislamiento preventivo obligatorio. Este aislamiento preventivo obligatorio tiene que hacerse en la misma ciudad por la que entren al Ecuador las personas. Si es que una persona que ha estado en Italia entra al Ecuador por Rumichaca, va a tener que hacer su aislamiento en Tulcán. En la ciudad en la que entre al Ecuador es en donde deberá permanecer en aislamiento, porque de lo contrario pierde efectividad este aislamiento si la persona se traslada por distintos lugares en el Ecuador. Esto está regulado también. La persona tiene que reportar en dónde va a ser su aislamiento, el lugar del aislamiento, para permitirnos controles aleatorios y asegurarnos que estas personas se encuentren allí. En la mañana ustedes me preguntaban cuáles son las normas legales en las que enmarcamos esta obligatoriedad. Les aclaro, les repito, tengo ya el número del artículo que en la mañana no tenía a mano. Es el artículo 282 del Código Penal, 282 del Código Penal, incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, y también el artículo 66 de la Ley Orgánica de Salud. Este es el marco legal en el que se inscribe esta restricción de movilidad para quienes tengan quienes reciban esta instrucción de hacer un aislamiento preventivo obligatorio. Esto es lo que tiene que ver con el tema de ingreso de personas de los países en donde se han presentado la mayor cantidad de casos reportados hasta el momento, y además lugares en donde todavía la tendencia es a que siga creciendo el número de contagios. Creo que esta es la principal información, vicepresidente, y quiero aprovechar para agradecer no solamente la presencia de Pablo Zambrano, como lo ha dicho el vicepresidente, en representación de las cámaras. El representante de las industrias en el país nos ha garantizado que el aprovisionamiento de mercados, de supermercados, de tiendas está asegurado. Insisto, no estamos en un escenario en estos términos parecido al de octubre. En octubre no teníamos vías, no teníamos carreteras, no teníamos transporte. En este momento y en esas circunstancias, muchos lugares se desabastecieron de comida. Hoy no es eso lo que va a pasar. Hoy estamos listos, hoy estamos trabajando, hoy estamos con todo lo que se necesita, y no es aconsejable que las personas acudan todas al mismo tiempo a un supermercado. Están incrementando su riesgo de contagiarse si es que van al mismo tiempo y provocan una aglomeración. Creo que en algunos lugares, de aquí hasta el domingo al menos, se van a incrementar también los horarios de atención para que las personas tengan también la certeza de que alcanzarán a llegar y existirá productos suficientes. Aprovecho para agradecer también la presencia en esta reunión del COE y en esta rueda de prensa de la señora Ana Delgado, representante de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador. La respuesta a esta crisis es de toda la red de salud. Eso quiere decir los prestadores públicos y los prestadores privados. En esta crisis necesitamos actuar de manera coordinada, de manera concertada, y quiero agradecer en su presencia esa voluntad de coordinación y de concertación. En el acuerdo ministerial que declara la emergencia sanitaria, se prohíbe expresamente que las empresas de seguros de salud privada y de medicina prepagada limiten la cobertura para pacientes contagiados con coronavirus. Quiero también agradecer y reconocer que una buena parte de las casas de salud y las empresas de medicina prepagada, incluso antes de que se haga público esta declaratoria de emergencia y esta disposición legal obligatoria, ya han anunciado a sus afiliados, ya han anunciado que no habrá ningún problema en la cobertura de salud para quienes tengan este tipo de contagio. De todas maneras, el acuerdo cubre a los casos en donde no se hayan hecho estos anuncios antes. Esto está contenido en el acuerdo de emergencia sanitaria del Ministerio de Salud. Creo que estas son las noticias o los anuncios que no se ampliaron en la mañana y que pueden ser útiles. Sí, yo solo quería antes darle la palabra al canciller para que nos explique los países que estarían en este listado. Decirles también que parte importante de esta etapa de contención y prevención es la capacidad que tiene el país de hacer exámenes de forma temprana y oportuna.
Esa capacidad hoy está instalada mayoritariamente, mejor dicho, en la ciudad de Guayaquil. Básicamente se toman las muestras en el resto del país y se llevan a Guayaquil. A partir del lunes se podrá hacer el examen también en Quito. Y durante el transcurso de la próxima semana se integrarán los laboratorios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que alcancemos a acreditar o que cumplan con la norma para poder certificar estos exámenes. Es importante saber que esto es una herramienta básica en la lucha contra el coronavirus porque estamos sobre todo en la costa en temporada invernal y la gente tiende a confundir una gripe común con este nuevo virus. Así que es fundamental poder determinar esta diferencia rápidamente. Señor Canciller. Gracias, señor vicepresidente. Quisiera empezar por señalar que la exigencia para que los viajeros internacionales se sometan a este aislamiento preventivo obligatorio, a esta cuarentena, corre a partir de las 0 horas del viernes 13 de marzo de 2020, a partir de las 0 horas del día de mañana. Los viajeros que procedan de los siguientes países deberán someterse a este aislamiento preventivo de 14 días. Quienes vengan o viajen de la República Popular China a las provincias de Hubei y Guangdong, de España, Francia, Irán, Alemania, Corea del Sur e Italia. Como había mencionado la señora ministra de Gobierno, ellos deberán cumplir su aislamiento en domicilios particulares o en hoteles, en la misma ciudad por donde ingresen al Ecuador. Los gastos deberán ser costeados, los gastos de esta cuarentena, por los propios viajeros. Además, en caso de presentar sintomatología, deberán tomar contacto inmediatamente con la autoridad sanitaria ecuatoriana. Los viajeros que se sometan a este aislamiento recibirán indicación de un número de teléfono y también de correos electrónicos para realizar este contacto en caso de ser necesario. Durante el periodo que dure su aislamiento, ellos deberán seguir los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública al efecto, es decir, cómo lo harán, cómo llevarán a cabo esta cuarentena, cómo se interrelacionarán eventualmente con otras personas en ese mismo lugar. Simplemente reiterar lo que ya señalaba la señora ministra de Gobierno: quienes incumplan con esta disposición se someterán a aquellas determinaciones, sanciones que la ley ecuatoriana contempla. También, por supuesto, quienes no estén dispuestos a acoger, a acceder a este aislamiento preventivo obligatorio, deberán serán inadmitidos en el Ecuador y deberán salir del país por esas circunstancias. Gracias, señor vicepresidente. Gracias, canciller. Señora ministra de Educación, por favor. Gracias, vicepresidente. Bueno, quiero confirmar lo enunciado en la mañana, y es que no existen casos de coronavirus en el ámbito educativo, ni en estudiantes, ni en docentes, ni en administrativos. A partir del día lunes, además, empezaremos a funcionar con la plataforma para que puedan ingresar, pero además desarrollaremos programas complementarios en televisión y en radio que los iremos comunicando en la medida que estén listos la próxima semana, para aquellos que no tengan acceso a conectividad. Por otro lado, los docentes administrativos, consejeros estudiantiles y la UDAI para necesidades especiales atenderán normalmente a las escuelas y unidades educativas. Próximamente se hablará más definiciones sobre las jornadas para aquellos colegios que tienen varias jornadas, pero el objetivo de esto es que ellos ofrecerán tutorías, evaluación de los deberes, retroalimentación y apoyo a los consejeros estudiantiles y las necesidades especiales de parte de la UDAI, de las familias, de las comunidades educativas. Los procesos de educación siguen con total normalidad, matrículas, nombramientos, pero manejado con grupos pequeños, abriendo más sedes y más aulas. Y por supuesto se convoca a la ciudadanía, a aquellas personas que consideren que tienen algún posible síntoma, no acercarse a estos procesos, porque de todas maneras continuarán más adelante y al inicio de clases. Muchas gracias, vicepresidente. Gracias, ministro. Señor ministro de Defensa, por favor. Gracias, señor vicepresidente. Con relación a las Fuerzas Armadas, como conocemos, es un órgano operativo del Comando de Operaciones que existe a nivel nacional y obviamente del COE nacional. Las Fuerzas Armadas están en condiciones de apoyar el acuerdo interministerial que se ha establecido con las muchas regulaciones para los casos que correspondan en frontera
y que han establecido tanto por el Ministerio de Gobierno como por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Adicionalmente, pone a disposición del Ministerio de Salud la evacuación aérea que corresponda desde Galápagos o de cualquier lugar apartado en el país, de tal manera que haya la suficiente tranquilidad cuando amerite el caso para que tengan la asistencia que corresponde y que la población se encuentre respaldada tanto por el Ministerio de Salud como logísticamente por parte de las Fuerzas Armadas. Finalmente, las Fuerzas Armadas están en todo el país. Nos constituimos en un elemento multiplicador para difundir las disposiciones, regulaciones que existen para que se mantenga la paz y la tranquilidad y se cumplan con las regulaciones necesarias en este ambiente de crisis que se está viviendo. Gracias, señor ministro. Ministro Madero, por favor, respecto a las disposiciones de teletrabajo y los casos en los que es necesariamente... Correcto, señor presidente. Muchas gracias. Un saludo a los medios de comunicación. Importante resaltar que el teletrabajo, que es una medida que ya se viene trabajando desde el Gobierno Nacional a fin de implementar medidas que puedan precautelar la seguridad, va a ser reforzado de una manera práctica a través de una simplificación directa para la implementación de esta modalidad contractual, que valga la oportunidad para que la gente conozca, no modifica de ninguna manera las condiciones esenciales del trabajo, sino simplemente el lugar donde se desempeñan las actividades. Estamos realizando esfuerzos con plataformas que han sido puestas ya a disposición tanto del sector público como del sector privado para poder implementar inmediatamente este tema. Va a ser fundamental para las personas ecuatorianas o que estén laborando en el Ecuador, que ingresan a partir de las 12 horas, que se encuentren o tengan que cumplir con el aislamiento, pueden acceder directamente a esta actividad conjuntamente con sus empleadores a fin de no dilucidar el tema de la pérdida del trabajo. Y finalmente, quienes se encuentren con un caso de enfermedad, se procederá conjuntamente con el IES a realizar los temas de subsidios conforme corresponde en la Ley de Seguridad Social y el Código del Trabajo. Gracias, Andrés. Norman, respecto a la situación en Galápagos. Muchas gracias. Nosotros, como ustedes saben, en Galápagos hay un régimen especial garantizado en la Constitución y en la propia Ley de Régimen Especial de Galápagos, que permite establecer condiciones de inadmisión por razones de seguridad, tanto en la ley como en su reglamento. Hemos venido aplicando ya los controles más rigurosos apenas se produjo esta circunstancia, y los vamos a seguir haciendo, aplicando los protocolos del Ministerio de Salud Pública, pero adicionalmente en el marco de la aplicación, lo que señaló en el acuerdo ministerial la ministra Romo, igualmente que el canciller, todas aquellas personas provenientes de los países señalados en el acuerdo ministerial que no hayan cumplido las condiciones de cuarentena serán inadmitidos en la provincia de Galápagos. Esto es muy importante por las condiciones de aislamiento y las particulares condiciones de la vida en las islas. Hemos estado tomando todas las decisiones correspondientes para prevenir que efectivamente en Galápagos tengamos una circunstancia de estas. Adicionalmente, también agradecer al ministro de Defensa por toda la disponibilidad que acaba de señalar. El sistema de salud considera siempre para condiciones complejas sistema de evacuación aérea. Así lo hemos venido haciendo antes de esta emergencia, lo vamos a seguir haciendo mucho más ahora, y muchas gracias por ese soporte, que es un mensaje claro para todas aquellas personas que viven en las islas y aquellas que nos visitan en una circunstancia de emergencia. Gracias, Norman. Quería pedirle también a Pablo Zambrano, a nombre de los sectores productivos, que por favor comente un poco respecto a la normalidad, básicamente, y situación de abastecimiento en el país. Gracias, vicepresidente. En efecto, el sector productivo nacional, cuando tuvo conocimiento del brote de coronavirus acá en el Ecuador, empezamos ya a tomar una serie de medidas que nos permitan garantizar, en primer lugar, la salud de los colaboradores de las empresas, adoptando una serie de medidas, sobre todo de higiene, que impidan la propagación de cualquier tipo de virus. En segundo lugar, he conversado yo el día de hoy en la mañana con los importantes productores de alimentos, de agua, de bebidas, de medicinas, de productos de higiene, quienes garantizan el hecho de tener una producción continua. Han venido trabajando normalmente, seguirán trabajando normalmente, y esto es algo muy importante, que el sector productivo nacional está dispuesto a trabajar a favor del país. Un mensaje muy importante que queremos transmitir a la ciudadanía es que no genere aglomeraciones y compre lo debido y lo necesario, con el objetivo de no desabastecer sobre todo al prójimo. ¿No es cierto? Si yo voy a un supermercado y adquiero 6, 7 unidades de un producto, puedo dejar que la otra persona no pueda comprar. Por eso queremos hacer un llamado a la calma.
Finalmente, quiero anunciarles que también las principales cadenas de supermercados del país nos han comunicado su decisión de ampliar su atención al público, lo cual también garantiza el hecho de que las personas podamos abastecerlos. En conclusión, el país tiene que estar tranquilo de que el sector productivo está trabajando normalmente, las cadenas logísticas están trabajando normalmente, las cadenas productivas están trabajando normalmente, y hemos atendido a las disposiciones que hacen las autoridades nacionales como una medida únicamente de prevención. Tenemos que prevenir, y lo más importante entonces son las medidas de higiene que tenemos que tomar los ciudadanos del país. Eso nada más, vicepresidente. Bueno, yo finalizo agradeciéndoles. Quería aprovechar para agradecer a los organismos multilaterales que inmediatamente han abierto líneas de financiamiento para el Ecuador en esta situación compleja, líneas sobre todo especializadas en temas de salud, y el respaldo al programa que lleva el Ecuador con dichos multilaterales, inclusive con la intención de ampliar ese respaldo en función de la situación compleja. Es una situación compleja, inédita en la historia del Ecuador. Cuando nosotros nos enteramos de esto, en particular yo en el mes de enero, comenté respecto a la preocupación de que esto termine siendo más una crisis económica que sanitaria. Lamentablemente es hacia donde está derivando esto a nivel mundial. Hay una buena noticia, y no es menor. China ya se está recuperando. Tenemos ya información de nuestra recuperación comercial con China, sobre todo a nivel de exportaciones, lo cual es un sustento de la economía nacional. Sin embargo, otras economías están recién ingresando al problema, sobre todo las europeas y ahora la americana. Pero la recuperación de China nos va a permitir sostener mejor el sector externo a nivel de exportaciones. Se está trabajando fuertemente con la banca pública y con el Ministerio de Comercio Exterior, Industria y Competitividad para encontrar alternativas con los sectores productivos, sobre todo los vinculados al sector externo, y sostener sus niveles de exportaciones. Estamos trabajando con ellos de la mano y tratando de buscar, insisto, soluciones a un problema complejo e inédito. Por último, una aclaración. Esta restricción de eventos que explicó la ministra Rob, la cual después de esta rueda de prensa vamos a emitir un boletín sobre si se mantiene el número de 1000 o se reduce, no rige para espacios públicos como parques, vía pública o centros comerciales. Ahí no hay problemas de aglomeración, de cercanía de gente, es decir, las posibilidades de contagio, la distancia de más de 1,5 metros limita mucho aquello, y no se trata tampoco, salvo que tú estés dentro del cerco epidemiológico, de restringir en la totalidad de tu vida, salvo de que sean de los casos que amerita que así se haga. Por último, informarles que los estudiantes ecuatorianos que estaban en la ciudad de Wuhan, quienes han pasado 3 cuarentenas ya, por los países que tuvieron que transitar para llegar, se encuentran sanos y salvos en el Ecuador. Vean, con el coronavirus, al igual que con el H1N1 y otros virus, vamos a coexistir de aquí en adelante. Por favor, no satanizar a las personas que han pasado por esto y se han recuperado. Es un virus más del cual lamentablemente no conocemos lo suficiente aún, y por ello tomamos este tipo de precauciones. Pero las personas que se curan vuelven a ser personas comunes y corrientes normales que deben de seguir con su vida, y debemos de trabajar la comunicación en ese sentido para que esas personas no sean discriminadas ni maltratadas. Eso es importante y lo quería decir. Le ha costado mucho esfuerzo al país que esos jóvenes lleguen a su tierra, a su patria. Lo hemos conseguido gracias al trabajo arduo de las autoridades, en particular de la Cancillería, que ha tenido que coordinar con diversos países para hacer una ruta casi imposible para que los jóvenes estén aquí nuevamente. Insisto, no tienen ningún riesgo de contagio con nadie, están sanos y salvos, y esta es una enfermedad con la que de aquí en adelante deberemos de convivir todos. Esa es la verdad. Así que debo de insistir en no discriminar a la gente que pasa por ese proceso, por esa enfermedad. No sé si tengan alguna pregunta, si no, agradecerle. ¿Va a haber preguntas? Autoridades, tenemos una pregunta de Santiago Trillo de Ecuador TV. Buenas tardes. Un poco saber cómo se va a evitar o si hay alguna restricción, algún tipo de transporte, trolebús, en Colombia, que Quito 7 de la mañana se aglomera. Bueno, tipo de transporte, ¿cómo se va a hacer ahí? A ver, ahí hay algunas medidas que se complementan. La primera es teleeducación, teletrabajo, es decir, evitar que la mayoría de la gente tenga la necesidad de utilizar ese transporte, ¿verdad? La segunda es en coordinación con los municipios, y esto ya se les ha transmitido a todos los COEs,
ellos deben de incrementar y en algunos casos implementar por primera vez procedimientos de lavado, limpieza, desinfección de las unidades, con la frecuencia que estamos determinando en este momento, pero mínimo una vez al día. Una desinfección profunda con cloro y otros procesos que debe de cada municipio impulsar y ejecutar, porque el transporte público, como usted conoce, es competencia municipal. Pero la disposición sale del COE y ellos deben de acatar y nosotros debemos de controlarse. No podemos cerrar el transporte público porque, imagínense, salvo en lugares donde encontremos casos extremos, lo analizaríamos, pero en el Ecuador, y esto debo de insistir, en el Ecuador no hay una expansión masiva del problema, porque se ha hecho una contención adecuada. Gladys Rivadeneira, de Diario El Universo. Buenos días, vicepresidente. ¿Cómo está, Gladys? Acaban de informar que son 19 casos. Los 2 casos adicionales que hasta ayer no habían y que hoy son los nuevos. Vinculados al ciudadano extranjero que estaba en Cuyabeno, no puedo, disculpe, pero no podemos dar información porque hay que, con mucho detalle, porque los mismos pacientes están reclamando su privacidad, pero son vinculados al caso inicial, perdón, al segundo caso, estaban dentro del cerco epidemiológico y están identificados y están en casa, no tienen ninguna gravedad. Ah, no están hospitalizados. No, nadie más está hospitalizado, solo 2 personas están hospitalizadas, que son los 2 casos primarios, que en ambos casos tenían enfermedades base que afectaban su sistema inmunológico y que por ende hacen que este virus afecte. Yo debo de insistir en las cifras. El virus en más de un 80% no tiene consecuencias mayores a una leve gripe. En un 10% o un 15% llega a ser una fuerte gripe tipo las de H1N1, con fiebre, tos seca, fuerte. Y solo en un 5%, que son estos casos graves, se complica. Solo una cosa adicional, ¿están en Quito o están en Sucurritos? No, uno está en el hospital, no podemos decir el hospital, pero bueno, uno está en Guayaquil claramente y el otro no está en Sucumbíos, digamos. Ninguna persona contagiada está en Sucumbíos. Ninguna persona que haya dado positivo se encuentra en Sucumbíos. La siguiente pregunta es de Adriana Curuncajas, de Radio Sonorama. Señor vicepresidente, buenas tardes, autoridades. ¿Qué opinión le merece el pronunciamiento de la Unión Nacional de Educadores, que ha señalado que el 18 de marzo estaría saliendo a movilizaciones si es que el presidente de la República no abre el diálogo con este sector? ¿Están de acuerdo en apoyar las medidas que se implementan desde las autoridades con respecto al coronavirus, pero no aceptan que sea parte de su sueldo este descuento del 5%? Bien, yo en esto voy a ser muy claro. Como todo, hay de todo. Nosotros estamos dialogando permanentemente con los líderes gremiales de los servidores públicos. Lo hizo ayer la ministra Romo, junto con la ministra de Educación, junto con el ministro de Trabajo, y tenemos diversas posiciones. Aquí para el gobierno es una decisión bastante compleja, porque es, digamos, recursos no hay, son 2.000 millones de dólares menos que ingresan a las arcas fiscales, y por ende la decisión que tomó el presidente creemos que es la más humana. En vez de despedir 50.000 personas y dejarlas sin trabajo, estamos pidiéndoles a los que ganen más de 820, creo que es dólares, 817 dólares, un pequeño aporte temporal. Todos estamos haciendo, a nivel del ministerio se han hecho ya 2 descuentos, a nivel de ministros y de jerárquico superior, en el periodo del presidente Moreno se han hecho 2 descuentos de 10% cada uno y no van a hacer un tercero. Todos estamos apoyando. Yo sí creo que la ciudadanía debe de comprender la complejidad de la situación y la necesidad de tomar medidas equilibradas, porque así como hay quienes nos dicen que se nos está yendo la mano, hay otros que nos dicen que por qué no fuimos más drásticos con las medidas, porque en este momento es más importante tener estabilidad social, paz social, tranquilidad, poder avanzar en función de un país que, a pesar de una situación sanitaria imprevista y sin precedentes, debe de seguir trabajando y poder sostener un sector público que es el motor del país hoy en día. Entonces, es un equilibrio complejo que creo que el gobierno, el presidente, el ministro de Finanzas han logrado conseguir. A nivel de la Asamblea Nacional, estamos escuchando voces que están planteando otras alternativas. Sean bienvenidas. Nosotros no nos creemos los dueños de la última palabra. Si alguien tiene una mejor solución, bienvenido sea. Y estamos escuchando y por eso no nos hemos apresurado en el envío del documento. Todos los jefes de bancada, y justamente esa fue la posición. Entendemos que no todos estén de acuerdo, pero todos sí tienen que entender
qué medidas hay que tomar. No podemos seguir igual porque sería peor. Y nosotros estamos, lamentablemente, no pudimos en octubre hacer lo que creíamos que era correcto y necesario y hubiésemos tal vez evitado estar en esta situación. No se pudo por las razones que todos conocen y hoy estamos buscando una alternativa que es la que le hemos presentado al país. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Agradecemos a los medios de comunicación, a las autoridades.